La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. La semana pasada estuve hablando sobre Noé y el arca, su barco. Y dijimos, era parte de la enseñanza, que tenía que ver con el Dios que da oportunidad. 1, 2, 100, 200. Pero ya va a llegar un día donde Él cierre la puerta. Y cuando Él cierre la puerta, nadie podrá entrar ahí donde tuvo que haber entrado. Entonces trabajé sobre todo ese proceso y les dije que hoy iba a tener una segunda parte. Esta segunda parte la he titulado El diluvio no es el final, sino el comienzo. El diluvio no es el final, realmente es el inicio de algo, una nueva etapa. Y voy a basarme en el libro de Génesis, capítulo 9, los versos que van del 8 hasta el 20. Usted puede leer más para allá y más para acá, para que tenga una historia completa de la historia de Noé. Entonces, ¿cómo se llama la enseñanza? Amén. El diluvio no es el final, sino el comienzo. Es una linda y buena oportunidad para que Dios nos hable esta noche. Yo le digo al Señor que antes de que yo predique, que me predique yo, ¿verdad? Porque me conviene predicarme antes de subirme al altar. Y entonces les comparto la lectura bíblica. Génesis 9, verso 8 al 20. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que establezco entre ustedes, entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Verso 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá, dice, que cuando que haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces un arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes. Vea qué interesante. Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que haya sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Cómo vivir cuando se da un nuevo comienzo? Cuando se inicia de cero,
Cuando comenzamos otra vez con una oportunidad. Es decir, usted estuvo en un trabajo, 10 años en ese trabajo, aprendió a hacer de todo, pero la empresa cerró. Usted llegó a ser subgerente de esta empresa y lo despiden. Se ganaba 1.800.000 por mes y para la noche a la mañana, sin trabajo, sin título, sin puesto y sin plata. Ahora le toca ir a tocar las puertas y usted dice, ¿dónde voy a trabajar? Voy a ir a otra empresa que reconozca que yo tengo 10 años de experiencia, tengo una gerencia por alcanzar, y llega y dice, sí, nos gusta su currículum, pero es demasiado grande, demasiado extenso. Lo más que le podemos pagar son 500.000 colones, pero será de asistente del señor de la bodega. Y él dice, ¿cómo voy a trabajar en la bodega si yo era gerente y ganaba 1.800.000 y me decían don Julano, o don Sutano, don Perencejo o don Mengano? Lo difícil para esta persona es reconocer que hay que comenzar de cero. Yo le decía a mi esposa esta mañana, saber que hoy los diputados salientes recibieron su último cheque de 4 millones y que ya mañana ya no tienen ese salario, ya no tienen los 500 litros de combustible, ya no tienen 10 asesores, ya no tienen 2 teléfonos privados, ya no son el diputado, ahora es fulano y tal. Qué difícil para ellos iniciar otra vez y reconocer que van a ir a trabajar, pero ninguna compañía les va a pagar 4 millones por más experiencia que tenga. Y a los que tienen experiencia los nombres de asesores, pero van a ganar 2 millones o 1,5 millones. Y si quiere, si no, busque trabajo en otro lado. ¿Me doy a entender? No es fácil comenzar de la noche a la mañana después de que hoy me levanto y tengo en mi chequera 4 millones de mi salario último y saber que ya mañana y el resto de mi vida no voy a ganar eso. Entonces aprendí a vivir con 4 años con ese tipo de ingreso. ¿Y qué pasó? Invitaba, le llenaba el tanque de combustible a mi mamá, a mi papá, al tío, porque había que gastar los 500 litros. Cualquier cosa era que había aprendido a vivir con los 4 millones de colones. Pero, ¿qué va a pasar mañana? Ni el carro va a querer sacar, ni llamar a nadie por teléfono, porque sabe que ya no tiene. Eso es lo que yo quiero que usted me entienda esta noche, porque Dios me habló muy directo con este tema. Hay algo que muchas personas no consideran. Todos queremos que Dios nos saque de nuestra dificultad llamada diluvio, pero pocos se preguntan, ¿qué va a pasar de mí después de que salga del arca? ¿Qué va a pasar de mí después de que pase la crisis? ¿Qué va a pasar después de mí? ¿O qué va a pasar conmigo después de que pase la situación adversa? ¿Qué va a pasar conmigo? Y probablemente no nos pensemos. Yo estoy seguro que de los 57 diputados, una mayoría o una cantidad X no está preparado para recomenzar en esta etapa. Y esta nueva etapa significa ir a pedirle un favor a un amigo para que me nombre en un lugar, asistente del joven encargado de la bodega. Porque el problema o el verdadero problema no es que podamos sobrepasar o sobrevivir la crisis, sino que va a pasar después de esa crisis. Yo me acuerdo la pandemia, y yo creo que nuestra generación se va a acordar de la pandemia por muchísimos años. Pero ustedes se acuerdan lo de la iglesia. No podíamos venir al templo. Usted no podía venir al templo. La única que tenía permiso para asistir al culto
Era Belén un día o Mitzi en el otro. Mitzi se hizo una experta en transmisiones. ¿Qué hicimos? Los que osaban venir a escondidas, uno se sentaba por allá, el otro se sentaba por acá y así. Nos dispersábamos por el templo porque teníamos que estar a 2 metros de distancia uno con el otro. Y nos costaba tanto predicar, porque era hablarle a ese aparato que está ahí. Ese no suspira, no habla, no grita, no bosteza, no habla, no dice, nada. Y era como hablarle a eso, a un teléfono, a una cajita. Y nos costaba. Mira, al principio uno no sabe decir gloria a Dios, porque no había nadie que dijera amén. ¿Y quién vive? Silencio total en el lugar. Pasaron 2 años. Estudios bíblicos dimos. Lectura bíblica de libros completos. Enseñanzas en la predicación de maneras de serie. Y así fuimos. Cuando pasaron los 2 años de la pandemia, ahora lo que nos costó fue regresar. Estábamos tan acostumbraditos a ver en televisión y en pijamas la predicación de la pastora. Entonces, en un lado el teléfono y en el otro las noticias. En un lado viendo noticias y en el otro planchando. Entonces, era como una situación que nos gustó. Al final nos gustó porque nos trabajábamos desde la casa, en pijamas todo el día. El problema fue que la pandemia se acabó y ahora hay que acostumbrarse a regresar. Hay muchos que todavía no se han acostumbrado. A ver, más muchos no quieren regresar a trabajar. Todos quieren quedarse en la casa porque nos gustó, ¿o no? Cuando yo veo a mis nietos en pijamas trabajando, yo digo, pero ¿cómo en pijamas a las 3 de la tarde? ¿Ah? O a las 4 de la tarde apenas bañándose. Bandidos, huilas, estos cochinos. Entonces, cuando uno ve eso, uno ve que la persona tiene hasta corbata y se retira a la cámara y anda en calzoncillo. Sí, nos gustó. Pero, amados, la pandemia, déjenme decirles y recordarles, ya pasó. Ya pasó. La semana anterior, hoy hace 8 días, conocí un pastor en Tibás. Pero conocí un pastor que es pastor en Tibás. Y hablando, nos dimos cuenta que él todavía no ha pasado la pandemia. Reúne la congregación una vez al mes, nada más. Una vez al mes. Y las otras veces de culto, predicación, todas son por internet. Entonces él dice, yo tengo miembros en Estados Unidos, tengo miembros en Guatemala, tengo miembros en Europa. Pero amados, déjenme decirle lo siguiente. Cuando usted estaba en pandemia, usted adoraba. Nos costaba adorar. Leer la Biblia. Es decir, habían prácticas espirituales que durante la pandemia nosotros dejamos de hacer. Entonces, ¿usted sabe qué es? Durante todo un mes, hoy vinieron al culto, adoraron, diezmaron, cantaron, lloraron, fueron ministrados. Ahora, espérese al 1 de junio. ¿Cómo? ¿Y toda la semana? Toda la semana fueron a clases, a trabajar, a comer, salieron al parque de diversiones, pero al templo una vez al año, una vez al mes. Amados, tenemos que prepararnos porque Dios está haciendo algo. Está abriendo la puerta principal del arca. La puerta que daba a la calle del arca se ha levantado y hay que comenzar a salir de esa arca. Hay que estar listos para esa nueva etapa. ¿Qué es esa etapa? Gente que tuvo problemas, se divorció y necesita y quiere volver a establecer su vida matrimonial porque quiere hacerlo. O personas que se le murió
como a mi esposa que murió Florcita. En la pandemia perdió a uno de sus hermanos, uno de los mayores de la casa. Entonces hay que aprender a vivir superando las crisis, porque Dios está abriendo la puerta. Así como la cerró, está listo para abrirla. Está listo para que usted y yo pasemos de la situación X que estemos viviendo a una nueva etapa. Entonces, hay que aprender a comenzar de cero. Número 1, Moisés y su nuevo escenario. Cuando Noé sale del arca, ya no hay ciudades, fueron arrasadas por el agua. Cuando él sale del arca, ya no hay cultura, todo es un barrial, todo es tierra húmeda, todo es para acá y para allá, no hay cultura. Cuando él sale del arca, no hay un sistema de gobierno, de dirección, de decir esto se hace así o esto se hace así. Pero lo más triste, salen del arca y no tienen familias. Ya no está el abuelo, no está el tío, no está el primo, no está el esposo de mi tía, ni está el abuelo de mis hijos, nadie. En toda la tierra, en todo, desde el Himalaya hasta el Perú, desde el polo sur hasta el polo norte, no hay seres humanos. Y los únicos seres que están viviendo son los pescados, que no han sido pescados, porque los demás murieron. Los demás murieron. Todo comienza de cero. ¿Sabe qué hace Noé? Es esperarse. Yo le dije a ustedes, una de las cualidades que Noé tenía es que no se dejó impacientar. Entonces, cuando él, vea qué interesante, es el último día, abre las puertas, ¿podían salir corriendo o no? Ay, estamos aquí todos esta semana en este barco y venimos con ganas, todo se nos movía, todo se hacía para allá y para acá, vomitamos un montón de veces y cuando ve la tierra cualquiera se tira al suelo, la besa y le dice, ay Señor, ya llegamos a tierra firme. Noé dijo, ninguno salga, vamos a esperarnos 7 días más. 7 días más. Amados, cuando Dios no solo nos saca de problemas, nos va a llevar a temporadas que no las conocemos. Son épocas o lugares o momentos que no conocemos para nosotros. Si Dios está interesado no solamente en que pases tu situación adversa, cualquiera que sea. Yo les menciono de mi esposa, la familia que murió, pero le puedo decir de la contraparte, los consuegros en Croacia están en luto. ¿Se acuerda que les contamos que Gogo, el hermano de Barbie, la de John, tenía su esposa, estaba enferma? ¿Se acuerda que les hablamos o me fue la semana pasada? Murió ayer. Y ellos allá en Croacia dicen que duran 7 días en la vela para poderla enterrar. Así que están en el proceso, apenas es en el 2.º día de muerte. Pero Dios nos lleva a temporadas desconocidas. Dios nos lleva a una etapa difícil. Hay que saber si hay dolor por muerte, por enfermedad, por pérdida de trabajo, por pérdida de hogares, por pérdidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque algo tenemos que hacer. Salir corriendo del arca o salir con tranquilidad porque Dios va a hacer algo mejor después de hoy. Mejor después de hoy. Algo mejor después de hoy. A los hijos de Dios, dice la escritura. Hay 2 frases, una es bíblica y otra es del pueblo. Dice, a los hijos de Dios. Lo repetimos, a los hijos de Dios. Esa es la frase religiosa, ¿cierto? En la que nosotros aprendimos de la Biblia. ¿Cuál sería el dicho popular? No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Por algo Dios te hace pasar por tu crisis.
para reírse de ti, no. Para decirte, eso te pasa por A o por B. No. Dios nos permite pasar para ver cómo estamos listos para salir del arca, para entrar a una nueva etapa y comenzar de cero. Hay gente que tiene que comenzar de cero, muchos. Hemos tenido que comenzar de cero en algún momento de la vida. Y cuando hablo de cero, me refiero a dinero también. Cuando perdimos la casa, hace 14 años ya casi atrás, sí, se perdió la casa, se perdió el gimnasio, se perdió la piscina, se perdieron los carros, se perdieron la plata, y todo eso al final nosotros nos sentimos que hasta nosotros nos habían robado el alma. El alma se perdió todo. Y cuando digo todo, es todo. Hasta el carro. Teníamos un Galloper que era el que nos transportábamos. Se nos descompuso. Lo llevamos a un taller en Cartago, donde un hermano de mi esposa, que es mecánico. Y un día mi esposa me dijo, pasemos a leer el expediente judicial, para tener claro sobre el porqué de nuestra pérdida. Y fuimos. Leyendo el documento decía que nos tocaba pagar las cuentas de abogados, entregar todo. Y dijo, y el carro, marca tal, modelo tal, se moviliza entre Escazú y San José. Y el OIJ tiene la orden de detenerlo. Lo leímos eso antes de ir a Cartago. Íbamos para Cartago, allá donde la familia de mi esposa, donde estaba el taller. Hablamos con los abogados y me dijeron, hagan lo siguiente, allánense. Allanarse es, baje, reconozca y entregue. Y le escribimos una carta al OIJ de Cartago. Le dijimos, el carro que ustedes están buscando no está en Escazú, está en Cartago. Está en un taller y recójalo cuando quiera. Nos allanamos. Eso fue muy duro. Muy duro. Pero cuando uno pierde y comenzamos de cero, caramba, lo que uno va alcanzando tiene más sabor. Más sabor. 2013 logramos enganchar esta propiedad. 2014 logramos enganchar un carrito para nosotros. Y 2015 en el apartamento donde su servidor y la pastora vive. Y vivimos allí. Pero comenzamos de cero. De cero. Y cuando digo de cero, es cero. No teníamos nada. Cuando logramos ajustar $3,000 y los teníamos guardados en una cuenta allí, hablamos con los dueños de esta propiedad, le dijimos, queremos comprarla a todos rajones. Queremos, sí. Y yo le dije, ¿puedo darle en este momento un enganche de $3,000? Sí, bárbaro, qué montón. Y vale $195,000. Sí, comenzar de cero. Le dimos los $3,000. Nos aceptaron. Pasaron años, meses, completamos la prima y seguimos pagando. Hoy, después de tantos años, comenzando de cero, damos gracias a Dios. Porque a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De qué nos libró Dios? ¿De qué nos libró Dios? ¿Qué hubiese pasado? No sé. Lo que pasa es que cuando Dios abrió la puerta del arca y nosotros salimos de esta arca, sabíamos que íbamos a un nuevo tiempo, una nueva temporada, a una nueva experiencia, a un mejor y a un diferente momento, salir de allí y comenzar a recoger los dineritos, las ofrendas, los diezmos, etc. ¿Me doy a entender? Hay momentos donde hay que comenzar de cero y hay que darle gracias a Dios por eso. Amén. Entonces,
el Dios que te guardó en el arca también te va a sostener fuera del arca. Cualquiera que sea. Lo desconocido nos asusta. Eso sí es cierto. Cuando no tenemos control, nos angustiamos porque queremos tener así, en la mano, todo con certeza. Esto nos puede asustar más que cualquier otra cosa en el mundo. Como cuando le dan un dictamen médico sellado. Solo el médico lo leyó y dijo, mire, yo le digo que mejor lleve a su hija al hospital de niños. Y uno dice, ¿y por qué? Si la traje a usted para que me la curara y me dice, llévela al hospital de niños. Bueno, voy a pasar a la casa a recoger. No, eso puede esperar. Llévela al hospital de niños. Porque su hija tiene leucemia. Y cuando su hija llega al hospital, sepa que la van a atender. Dele este documento a la doctora tal. ¿Cómo cree que usted que va uno al hospital de esa manera? Pensando que la hija se va a morir. Sí, se va a morir. Eso va a ser 44 años ya. Pero no tanto, ¿verdad? Menos, porque Andreita ya tenía sus años. 6 años tenía por ahí. No, perdón, 9 años. No sé. La verdad es que ni me interesa ya la fecha. Lo que yo sí sé, que Dios nos saca de una temporada de la cual nos da miedo para una temporada nueva donde Dios nos va a dar su gloria. Es lo que sea. Número 2. Le dije que el primero era que Noé tenía un nuevo escenario. El 2 es tu corazón te delata. Y aquí yo sé que Dios quiere cortar orejas y rabo a todos nosotros. ¿Qué es lo que se llama tu corazón te delata? Lo primero que hace Noé no es buscar alimento. Mira, Julán, haceme el desayuno porque vamos a salir y tiene que ser con pinto, huevo y si podemos plátano maduro. No, Noé no. Noé sale y lo que hace es un altar. Noé hace un altar a Jehová. Eso es lo que hace Noé al salir del arca. Esto es muy profundo, muy profundo. Él no priorizó el sobrevivir. Él priorizó sobre todas sus cosas el honrar a Dios. Eso es lo que hizo, honrar a Dios. Porque cuando él sale y hace un altar, ¿qué están viendo sus hijos? ¿Qué está viendo su esposa? Que hay un hombre que teme a Jehová y que le va a hacer un altar para adorarlo. Porque eso es lo que estaba buscando. Él no priorizó su futuro. Voy a ver qué hago porque ahora puedo cruzar las vacas y las cruzo los toros y cruzo A y B. Hago esto. No estaba pensando más allá. Lo que él estaba priorizando en ese momento era, yo quiero tener una cercanía más perfecta con Dios. Imagínense que dice, lo leímos al principio del pasaje, que Dios habló con Noé. Es decir, algo normal. Noé, dice la escritura, que tenía tanta cercanía con Dios que dice que Noé caminaba con Dios, no con Enoc, que Enoc decía, Dios caminó con Enoc. Es al revés. Ahorita es Noé con una gran amistad, una gran relación, y él sale de su lugar y lo primero que hace es un holocausto. Cuando es olor, y aquí piensa esto, cuando él pone ese sacrificio en la parrilla, en esa hoguera, y comienza a subir el olor grato, llega hasta el cielo y Dios lo percibe. Y Dios viene para bendecir y para ayudar a Noé. Entonces, ¿qué hace Noé? Agradecer a Dios por haberle salvado. O agradecer a Dios por haberle dado una segunda oportunidad. Agradecer a Dios por todas las cosas que estaban viviendo. Ahí es donde Dios, al oler el sacrificio, sabe lo que Noé estaba haciendo. Pero sabe una cosa, y aquí es donde digo que es muy brusco esto que voy a decir.
que el corazón nos delata, ¿qué hacemos cuando Dios nos da un milagro? Hermano, ayúdenme a orar porque el sobrino de mi tía o el sobrino de X tiene un problema en los pulmones. Y la iglesia ora. Y la iglesia escucha cómo la persona se le hicieron los pulmones nuevos. Pero nunca, ¿cómo? Nunca vino a la iglesia a darle gracias a Dios. Por eso el corazón nos delata. ¿Qué era la prioridad? Que me sanara a mi hijo o a mi suegra, a mi papá, a mi hermano, a quien fuera. Pero no traemos una ofrenda de agradecimiento a Dios. Por eso le damos gracias muchas veces a Dios. No. Creemos que es un derecho, que Dios tiene que bendecirnos con salud, con comida, porque a veces ni oramos para eso. Entonces, te pregunto, ¿a quién le das tus gracias? ¿A quién tú adoras después de tu milagro? Más de una vez hemos insistido, amados, si Dios le ha hecho un milagro, venga, dele gracias a Dios. Pero yo sé que usted ha recibido milagros y se los guarda. Se los guarda, no sé por qué. Porque cuando necesita piden, pero cuando ya me da una vergüenza subir al altar. Y entonces Dios no recibe la gloria. Porque públicamente pedimos, públicamente deberíamos de agradecer a Dios. ¿Sabe por qué? Y déjeme decirle esta frase. Porque si Dios no es lo primero después de la victoria, pronto dejará de ser importante muy rápido. Es decir, yo siempre que puedo le doy gracias a Dios por mi hija Andrea. Yo vacilo porque como todo niño en escuela se les pegan los piojos, ¿verdad? La maestra anda llena de piojos y los huilas también. Lo digamos nosotros allá en la playa, los nietos de aquel lado, que traen piojos para acá, los exportan para acá. Pero ellos llegan y uno comienza a hacer así por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida realmente? Que deja de ser importante lo que Dios hace. Y al dejar de ser importante, se vuelve algo tan sin sabor. Entonces, la gente se convierte en personas mal agradecidas. Esa es la frase, mal agradecidas. Entonces, nuestro corazón nos delata. Sigo un poquito más. Hay algo que me gustó en la lectura esta, y no sé, lo notó. Y le he puesto, hubo misericordia y no destrucción. Esa es la tercera. El primero, ¿se acuerda cuál era el primero? ¿Cuál fue el primer punto, Silvi? ¿Cómo? Noé encontró un nuevo escenario. El 2. ¿Quién lo tiene apuntado? ¿Perdón? Tu corazón te delata. El tercero, bueno, primero, repitamos el primero. Noé encontró un nuevo escenario. 2, tu corazón te delata. 3, misericordia y no destrucción. Mire, Dios estaba tan bravo que hizo un diluvio. Pero Él dice, nunca más lo volveré a hacer. Nunca más. Por más lluvia que caiga, dice, cada vez que llueva, entre las nubes se va a formar un arco de la alianza, y será para que yo viendo eso me recuerde que no puedo destruir la tierra con agua otra vez. Donde está Amparito, que es en Dallas, en Estados Unidos, ha habido unas tormentas increíbles en las últimas semanas. Increíble. Tan es así que los granizos que han caído son del tamaño de una bola de béisbol. La gente, como no tiene espacio en las cocheras, porque usan las cocheras para guardar unas refrigeradoras inmensas y cargarlas de gaseosas, de carne, de embutidos, entonces tienen que dejar los carros afuera.
no afuera en la calle, sino como en un segundo porche, un segundo corredor que tiene la gente antes de llegar al principal. Toda casa gringa tiene la calle, la acera, una gran entrada y la casa allá, y la casa tiene cochera, pero dice, como la tiene saturada de chunches, ellos siempre parquean allá afuera. ¿Qué ha pasado ahora que la tormenta les ha llegado? Coger el carro en medio de la tormenta e irse a un centro comercial y meter el carro en el parqueo, porque los carros quedan destruidos. Una amiga, hace muchísimos años, su papá le regaló un Volvo color champán de paquete, y ella lo usó como un par de meses y lo dejó fuera de su casa un día. Para la desgracia de ella, fue la granizada que cayó. Quedó tan lleno de, no perforaciones, sino hundimientos, todo su carro, que el carro que costaba $50,000 llegó a valer 10 en una noche. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Dios pudo haber destruido la tierra, pero dice, no la voy a destruir nunca más. Y para que no se me olvide y que ustedes tengan el derecho de recordarlo, voy a poner un arco, y ese arco de la alianza dice, nunca más raeré de la tierra al hombre ni al animal. Es un Dios de promesa. Pero entonces pasa de la ira que le tenía para destrucción a una paz de misericordia. Y lo hace por misericordia, lo hace por Noé, lo hace por ellos que iniciaron. Imagínense qué susto para una persona que ha vivido lo que han vivido, que al día, 2, 3 días después de que estén sembrando, se venga un aguacero. Dice, otro diluvio. Pues todos al arca. Yo no sé qué hicieron el arca. Yo sí sé qué hicieron el arca. ¿Qué hicieron el arca? La desarmaron y guardaron la madera. La quemaron para que no estorbara. ¿Se acuerdan qué hicieron con el arca? ¿Ah? No la dejaron ahí. ¿Pero dónde es ahí? En los montes Ararat. Ahí está el arca. Hace unos años, un fotógrafo norteamericano logró unas tomas especiales. Y ahí yo pensé siempre que Ararat era un monte. Es una cordillera. Y está en una de esas montañas. Ahí está el arca. Símbolo de que sí hubo un diluvio universal. Y que el Dios de los cielos tuvo misericordia. Y nos trata lleno de misericordia y no de justicia. Si fuera de justicia, nos hubiese aniquilado hace media hora. 4. Dios recupera el propósito original. Quiero que me acompañen a Génesis 9:1. Dice 9:1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Y qué? Multiplicados, llenad la tierra. ¿Les suena parecida o conocida esa frase? ¿Dónde se dijo antes? A Adán y a Eva. Es decir, Dios tenía un plan, y a pesar de que el hombre pecó y ofendió a Dios, Dios no cambió el plan. Entonces, lo mismo que Adán y Eva le dijo, ustedes van a llenarse de huilas, van a tener el montón de chigüines que puedan y van a gobernar la tierra. Se lo vuelve a repetir ahora a Noé y a sus muchachos, para que ahora se llenen de hijos, se fructifiquen y haga el regresar el corazón de Dios a lo que había planeado. Por eso le digo, Dios recupera el propósito original. Lo mismo que quiso es lo mismo que le dio. A pesar de que el hombre pecó, el hombre dañó, Dios no cambia el plan. Dios sigue pensando que Él va a regresar por usted y por mí. Aunque usted y yo fallemos todos los días, no va a cambiar el plan.
no lo va a cambiar. Él levantará su iglesia, la llevará a las nubes, la llevará al cielo y un día regresará con la iglesia para comenzar el final de los tiempos. Eso Dios no lo va a cambiar. Por muy malo que sea Saddam Hussein o tan bueno que sea Randall González. No. Dios no va a cambiar el plan. Dios mantiene sus propósitos y no va a improvisar nada. Dios restaura, pero no improvisa. No importa, amados. Si Dios un día te dijo, tengo dones para ti, tengo un ministerio para ti, tengo un propósito para ti, Dios no ha cambiado. No. Si Dios te dio buena voz, o te dio buenos pulmones, o te da energía para ir a orar, mire, hágalo. Dios sigue pensando que esa es la labor que Dios te estableció. ¿Para qué Dios nos creó? La Biblia dice para que le adoremos. Pero también dice que nos ha dado dones para que hagamos el trabajo aquí en la tierra. Y esos dones tienen que ser utilizados. Dios no ha cambiado el plan, aunque usted no lo crea. Cuando pienso en esto, hay gente que dice, ay, yo siempre quise trabajar con niños. ¿Trabajar con niños? Ay, es que yo siempre he querido aprender a tocar guitarra. Pues aprenda a tocar guitarra, mujer. Por cierto, ¿ustedes saben a quién le presté la guitarra mía? Están buscando hace semanas, no sé quién la tiene. Así que si usted la tiene, o alguno de ustedes, avíseme quién la tiene. ¿Quién anda en el baño? La guitarra. ¿Está en el baño? Con razón no tocan. Gracias, ya no ocupamos la guitarra, está guardada. Aleluya. Dios no improvisa, Dios restaura. 5. Y esto para mí es el cierre de la enseñanza. El peligro que viene después de la victoria. El peligro que viene después de la victoria. Mire, Noé no le falló a Dios. Noé construyó durante casi 100 años un arca que no sabía qué era. Y Noé predicó, Noé invitó, Noé hizo, dejó de hacer, creó, levantó, construyó y terminó. Y dice, le puso brea a su alrededor, calefateó todo, se preparó, Dios cerró la puerta, el agua se vino, fueron y vinieron y fueron y vinieron por todos los lugares. Termina el día en que Noé quiere salir del arca, sale, hace un altar, porque el peligro no es fallarle a Dios en el momento de crisis, es fallarle a Dios en el momento de bendición. ¿Qué fue lo que dice que fue? Lo primero que sembró fue una viña. Y apenas hizo viña, se comenzó a tomar los benditos frutos de la viña y se emborrachó. Y fue tal la borrachera que se metió a la tienda donde él estaba dormido y ahí se quedó dormido. Y fue tal la borrachera que estaba chingo. Sí, como Dios lo había traído al arca. ¿Y sabe qué pasó? Uno de sus hijos escuchó bulla en la tienda de campaña, se asomó y vio al papá chingo. Y vino el hermano, miras qué vergüenza, mi tata está ahí desnudo. Ellos se enojaron, los hermanos se enojaron tanto con su hermano que haya visto la desnudez de su papá. Él ni cuenta se dio. Pero ellos, los 2 hijos restantes, dice que cogieron ropas, se las pusieron en los hombros y caminaron para atrás. Cogieron la ropa, se la tiraron, lo cubrieron al viejillo borracho. Lo cubrieron y después de haberlo cubierto, lo colocaron para que terminara de dormir la borrachera. El problema fue al día siguiente, cuando su papá supo que uno de sus hijos, inclusive es que hay una traducción, yo no me atrevo a decirla así porque no estoy tan claro. Una de las traducciones bíblicas dice que ese hijo violó a su papá.
Eso es lo que dice. Pero yo no voy a ese nivel no voy. Pero la Biblia dice que vio la desnudez y por eso él fue castigado. Fue maldito él y toda su descendencia, y tuvo con sus hijos y sus siervos ser siervos de sus otros dos hermanos. Cuando yo veo esto, amado, el peligro que hay después de que usted tuvo una gran victoria. Dios hizo un gran milagro. Dios hizo un cambio especial. Usted mire, usted oró, usted ayunó para que Dios le fuera a hacer bien en el examen. Usted estudió, sacó un 98 en el examen y terminó en el bar celebrando. ¡Ay, caray! Ahora sí, ¿a quién uno le da la gloria? Entonces es muy fácil caer, no en la crisis, es muy fácil caer en la etapa de la victoria. Les cuento este ejemplo. Una iglesia hace una campaña evangelística. Toda una semana, de domingo a domingo, 5 diferentes predicadores, 5 grupos de evangelismo recorrían las calles, iban y venían trayendo gente todas las noches se llenaba el recinto, se predicaba salvación, la gente se arrepentía. El domingo por la noche fue el último culto, fue glorioso ese día. Terminó el culto, todo el mundo cantaba, se abrazaba, se besaban, recogieron los instrumentos, recogieron todo, prepararon todo. Y la orden fue, mañana lunes no hay culto, porque hemos estado trabajando tanto esta semana que el lunes y el martes vamos a coser feriado. Toda la gente que se ganaron, la perdieron esos 2 días. Porque no haber un seguimiento después de una campaña, se perdió el fruto. Cuando usted escuche que hay una etapa difícil y usted para en ese proceso, uno nunca vuelve a ver la victoria como antes. Mucha gente ha dejado de obtener las cosas porque se detuvo antes de tiempo. Mire, por muy bien que usted tenga, por muy bueno que sea el horno de su casa, por muy buenos que sean los productos que usted compró, y usted preparó para hacer un queque de esos formidables como nunca nadie lo ha hecho, midió todo, compró exacto la mejor calidad, preparó y lo metió al horno y tiene que hornearlo por 40 minutos a 350 Fahrenheit. Pero usted tiene prisa y no quiere esperarse esos 40 minutos. Yo no, la verdad es que va a ser muy bueno en 40, más o menos va a ser bueno en 20 y saca el queque a los 20. Y usted lo agarra, le pone el lustre, lo lleva donde quiera y cuando llega al lugar lo parten. La masa estaba aguada, estaba sin cocinar. Qué desagradable, porque no fue la masa, no fue el horno, no fue los productos. No, lo que pasó es que sacaron el queque antes del tiempo. Muchas de nuestras victorias no llegan porque nos salimos del horno antes de tiempo. Muchos. Por eso es que no vemos esa gloria completa, porque era necesario. Jesús ha enseñado a sus discípulos, pero dice que ellos se quedan viéndolo cuando Él parte. Y no acabó, la iglesia no acabó ahí, apenas iba a comenzar. Y les dice, tienen que irse al lugar a orar, a un aposento alto. Y dice, y dentro de no pocos días, es decir, dentro de un tiempo prudencial, pero no es tan rápido, no como de la noche a la mañana. Dentro de no pocos días vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y repartirá dones y se establecerán sus cabezas con llamas de fuego. 500 vieron a Jesús ascenderse, pero solo 120 fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde están los demás? Los 380 más, ¿dónde están? Se salieron del horno antes de tiempo. Sí, seguir a Jesús está bien, pero meterme a orar.
meterme en ese lugar, no sabemos ni cuánto. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, no sé, venga. Pero es que yo no he comido. Bueno, no importa, venga, ahí algo hacemos, algo le damos de comer. No, es que, y comienza uno a refunfuñar. Y la verdad es que solamente se quedaron 120. ¿Por qué? Porque los demás se salieron del horno antes de tiempo. Voy concluyendo. El peligro que existe después de la victoria. Celebrar, brincar y hacer todo. Eso le pasó a Noé. Sobrevivió al juicio y termina cayendo después del diluvio. Hay batallas, amados, que llegan en las crisis. Hay batallas que nosotros recibimos que no llegan en las crisis, llegan en los momentos de mucha comodidad. De mucha comodidad. Hay crisis que si uno mantuviese esa crisis, uno se mantendría, mire, así todo foforón. Mira, les voy a decir algo, un secreto, no se lo digan a nadie. Si los líderes tuvieran que subir al altar todos los días y tendrían que guardar su testimonio todos los días, serían más santos. Porque se cuidarán de cómo visten, de cómo hablan, porque eso será la medida para subir al altar. Pero como le toca subir una vez al mes, entonces solo se santifica una vez al mes. Las otras semanas no lo hace porque no tiene que subir. Solo mantiene su santidad porque le toca subir y porque le han dicho que aquí hay consumo. Si Dios aparece en escena, lo puede consumir, como le sucedía a los sacerdotes. ¿Me voy a entender con ese ejemplo último? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De no caer cuando ya la crisis pasó y estamos tranquilitos. Ya la bronca con la esposa se acabó. Ese asunto de que me pidió el divorcio y yo le rogué, me tiré al piso, lloré, le supliqué, me perdonó. Y 15 días después, pasada la crisis, vuelvo a hacer la misma torería. ¿Por qué? Porque ya está en paz. Después de la tormenta hay que cuidarse porque viene la paz y en medio de la paz viene la caída. Por eso no muchos fracasan en la prueba, fracasan en la bendición. Después del diluvio, todos tenemos que enfrentarnos a una decisión. ¿Vuelvo a lo viejo que antes hacía? ¿Me aparto hacia lo nuevo y me adapto a las cosas que Dios está haciendo? ¿O camino bajo el propósito de Dios? Dios te pregunta y yo te pregunto esta noche, ¿qué vas a hacer después de tu diluvio? ¿Vas a olvidar lo que viviste? ¿Vas a repetir tus errores? ¿O vas a levantar un altar? Dios no te salvó para que sobrevivas, te salvó para que vivas realmente con un propósito claro. Si yo te preguntara en voz alta y me preguntara a mí mismo, en voz alta en esta noche, ¿qué vas a hacer después de que pases tu crisis? ¿Vas a hacer un altar? ¿Vas a buscar más de Dios? ¿Te vas a mantener más firme? ¿Vas a reconocer de que si te descuidas te vas en la corriente? Eso es lo que yo quiero esta noche, que te tenga claro. Dios nos hace pasar por la crisis, nos ayuda a superar la crisis, pero necesitamos estar listos porque después de la crisis es donde viene la caída. Amén. Póngase de pie, por favor. Entonces, les dije que el diluvio no es el final, es el comienzo. Es el comienzo. Un nuevo inicio, una nueva etapa, un nuevo momento. Amado Dios, esta noche, Señor, quiero que tú dejes claro en sus corazones las partes que no he podido decir. Y hoy te pido, mi Dios, que
reconozcamos que hemos pasado por una crisis llamado diluvio, escasez, enfermedad, pérdida, divorcio y cuántas cosas más, Señor. Y todas esas etapas son etapas que nos producen demasiado dolor, angustia, dificultad. Pero hoy, Señor, yo sinceramente quiero pedirte tu ayuda para que todos podamos, Señor, salir del arca a hacer un altar y a mantenerlos firmes y no caer, Señor, en la trampa de que como ya pasó la crisis, ahora podemos hacer de todo. Señor, perdónanos si algún momento nuestra mentalidad ha sido esa. Perdónanos, Señor, y santifícanos para caminar en tu verdad. Padre, permite que esa palabra baje a su oído, a su corazón y haga, Señor, un rema en nuestras vidas, Padre. Porque el mismo que cerró la puerta es el mismo que la está abriendo. Y si bendijo en el arca durante el diluvio, nos bendecirá fuera del arca y después del diluvio. Padre, muchas gracias. Llévanos a casa, guárdanos, Señor, y protégenos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra